loratadina, yo creo que todos en esta pandemia hemos tomado loratadina. La loratadina, por definición, es un antihistamínico de segunda generación. Este antihistamínico de segunda generación se encuentra en un estado ionizado, es decir, es hidrofílico. Por lo tanto, le va a costar penetrar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica es lipofílica. Entonces, al tener dificultad por atravesar la barrera hematoencefálica, ¿verdad? La loratadina va a provocar su efecto antihistamínico, secando secreciones tanto a nivel nasal, en la garganta y broncopulmonar, ¿verdad? Sin atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto no va a tener efectos sedantes. Todo lo contrario ocurre, ¿verdad?, con la difenhidramina. La difenhidramina es un antihistamínico de, fíjense bien, primera generación. Los antihistamínicos de primera generación, como la difenhidramina y la clorfeniramina, son lipofílicos, o sea que se encuentran en estado no ionizado. Por lo tanto, va a tener una afinidad con la membrana celular de penetrarla, atraviesa la barrera hematoencefálica a nivel cerebral y va a ocasionar sueño. Va a ocasionar sueño. De hecho, en los Estados Unidos, la difenhidramina, cuando van a tratar un insomnio primario de reciente inicio, lo dejan como un hipnótico para que la persona pueda dormir por la noche. ¿Por qué? Sencillamente la influencia del estado ionizado y no ionizado de si el fármaco está en forma liposoluble o hidrosoluble va a influir en atravesar o no tanto las barreras celulares de nuestro cuerpo, así como también la barrera hematoencefálica de nuestro cerebro, ¿verdad? Y aquí vamos a ver nosotros. Esto es importante, creo que va a haber una clase especial de esto, pero vamos a tratar de recordar un poco los modos de penetración de los fármacos al organismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que existen dos tipos de transporte por los cuales el fármaco va a penetrar a nuestra membrana celular. Y aquí podemos ver nosotros un ejemplo de lo que es la membrana celular, esta moradita que ustedes ven acá. La membrana celular tiene poros, tiene canales iónicos y va a tener receptores aquí en la superficie de la membrana celular. Entonces, existen dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo, ¿verdad?, puede ser de tipo paracelular, en donde no hay utilización de, básicamente, de energía. Entonces, en el transporte paracelular, como su nombre lo indica, ¿verdad?, vean ustedes, nosotros las sustancias, o es decir, el fármaco va a penetrar, ¿verdad?, a través de los poros que tiene la membrana celular por un gradiente de concentración de mayor concentración a menor concentración. También, ¿verdad?, puede utilizar el mecanismo de difusión, y nosotros ya sabemos que la difusión, por definición, es, ¿verdad?, el movimiento de partículas a través de un gradiente de concentración, de mayor concentración a una menor concentración. Entonces, no utiliza energía también. Y tenemos la difusión facilitada, que es transporte siempre pasivo, no utiliza energía, pero sí utiliza transportadores. Tenemos las superfamilias de transportadores, dentro de ellos tenemos el SLC. Son transportadores que hacen que una vez el fármaco llega a la membrana celular, estos se unen, el fármaco se une al transportador y es así como atraviesa los poros de la membrana celular para llegar a su sitio de acción, al compartimento central. El fármaco se distribuye, ¿verdad?, y es eliminado con relación al tiempo. Luego vamos a tener lo que es el transporte activo. El transporte activo, que es lo importante que nos debe de quedar en mente, de que utiliza energía para poder transportar las sustancias a nuestro cuerpo. Entonces, aquí tenemos una serie de transportadores, ¿verdad? Y ustedes van a ver en este ejemplo lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa es una bomba que, fíjense bien,
que es un blanco terapéutico. ¿De quién? De la digoxina, del digital. ¿Y para qué sirve este fármaco? Sirve para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, esos pacientes que se cansan, que tienen el corazón grande, que se hinchan por exceso de edema, porque el corazón no sirve como bomba. ¿Qué hacen la digoxina? Bloquea la bomba sodio-potasio ATPasa para evitar la penetración del sodio al interior de la célula, ¿verdad? Y de esta forma vamos a obtener un beneficio en el paciente. ¿Cuál es ese beneficio? ¿Verdad? Mejorar la fuerza y contracción del músculo cardíaco, y de esa forma mejoramos la fisiopatología de lo que es la insuficiencia cardíaca. Pero también, ¿verdad? Tenemos otros transportadores. ¿Cuáles son? La superfamilia de los transportadores ABC, y también tenemos los transportadores de cationes orgánicos, también llamados OCT. Como ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí hay un gradiente no solamente de, como aquí, de concentración, sino también un gradiente iónico, en donde, digamos, el sodio se encuentra en mayor cantidad en el espacio extracelular, este va a poder penetrar fácilmente hacia el espacio intracelular. El potasio es rico en el espacio intracelular, este fácilmente va a poder salir hacia el espacio extracelular, donde es un tanto más pobre. Y veamos nosotros también que estos transportadores, ¿verdad? Existen transportadores para ciertas moléculas como son la adrenalina, ¿verdad? La noradrenalina. Tenemos también los transportadores para la dopamina y los transportadores para la serotonina, y vamos a tener, en el caso de la noradrenalina, los transportadores NET, en el caso de la dopamina, los transportadores DAC, y en el caso de la serotonina vamos a tener los transportadores SERC. Pero también hay transportadores 5-HT, que son los transportadores para algunas sustancias que las vamos a ir viendo, algunos fármacos que los vamos a ir viendo más adelante. No sé si vamos bien o voy muy rápido, ¿van entendiendo? ¿Jóvenes? Hola. Hola. Sigo bien, doctora, sigo bien, doctora. Vamos bien, ¿van entendiendo ahí un poquito? Sí. Ahí vamos, sí, va ahí bien, vamos. doctora. Ok. Entonces, vean ustedes qué es la biodisponibilidad, ¿verdad? La biodisponibilidad de un fármaco, ¿verdad? Es la magnitud fraccionaria de una dosis administrada de un fármaco que alcanza el sitio de acción o a un fluido biológico, es decir, la concentración plasmática. Entonces, vamos a definir la biodisponibilidad en forma práctica. ¿Qué es? Si yo me tomo, fíjense bien, 500 miligramos de acetaminofén, ¿verdad? Por la vía oral, ¿qué tanto de esos 500 miligramos de acetaminofén me va a llegar a la circulación sistémica? Tomando en cuenta que la vía oral, el fármaco tiene que pasar una gran cantidad de procesos para poder llegar hacia lo que es, ¿verdad?, la circulación sistémica. Por ejemplo, esto dependerá de la presentación que tiene el fármaco, es decir, si es una tableta, si es una cápsula, si es un jarabe, si es una suspensión. Obviamente una tableta tiene que tener un mecanismo de disolución. Una vez este fármaco se disuelve, digamos, en el trayecto, ¿verdad?, y llega al estómago, va a tener el mecanismo de liberación. Luego, fíjense bien, este fármaco tiene que atravesar el hígado, en donde el fármaco por la vía oral va a tener básicamente lo que nosotros llamamos efecto de primer paso hepático, para que finalmente este fármaco que ya se distribuyó, ¿verdad?, se pueda ir eliminando o liberando de nuestro cuerpo. Pero entonces, ¿qué es la biodisponibilidad? Es la concentración del fármaco que llega hacia la circulación sistémica. Probablemente no van a ser los 500 miligramos de acetaminofén, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos cuantificarlo, un ejemplo podría ser 300, de los 500 miligramos que yo administré, solamente 300 miligramos, ¿verdad?, llegaron hacia la circulación sistémica.
Entonces, vamos a decir que biodisponibilidad para fines prácticos y aquí en adelante va a ser igual a F, ¿verdad? Y esta va a ser igual, menor o igual a 1. Queda claro el concepto de biodisponibilidad de la concentración del fármaco que una vez administrado por cualquier vía llega a la circulación sistémica. En el caso de la vía parenteral, la vía intravenosa, la concentración que yo administre inmediatamente llega a la circulación sistémica porque yo lo estoy poniendo prácticamente en la sangre. Entonces, si yo administro 500 miligramos de paracetamol, ¿verdad?, que se puede administrar por vía intravenosa, inmediatamente esos 500 miligramos llegaron a la circulación sistémica. Y es ahí donde nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de biodisponibilidades dependiendo de la vía de administración. Para muestra un botón, y aquí tenemos nosotros una tabla que nos ejemplifica las vías de administración. Y vean ustedes la vía intravenosa que dice, la F, que es biodisponibilidad, va a ser igual a 1. Entonces, la vía intravenosa, fíjense bien, evita el primer paso hepático. La vía intravenosa, ¿verdad?, tiene efectos inmediatamente rápidos. La vía intravenosa es valiosa cuando nosotros tenemos un paciente con dolor, ¿verdad? Con dolor, nosotros queremos quitar ese dolor. La mejor vía para quitar un dolor intenso es la vía intravenosa. Nos permite también la titulación de la dosis, es decir, que si yo administro 1 gramo de paracetamol por vía intravenosa, ese gramo me va a llegar a la circulación sistémica totalmente, por lo tanto F va a ser igual a 1, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones de la vía intravenosa? Mayor riesgo de efectos adversos porque llega directamente a la circulación sistémica y esta debe de inyectarse en soluciones diluidas, ¿verdad?, más lentamente para evitar efectos adversos. Tenemos la vía subcutánea. Aquí la vía subcutánea decimos que tiene una F menor a 1, es decir, de 0.75. La vía subcutánea, fíjense bien, es para administrar soluciones de forma que estén en fase acuosa. Es adecuada para algunas suspensiones, ¿verdad? Así como también cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, ejemplos de la insulina. La insulina se administra por vía subcutánea, ¿verdad? También las heparinas de bajo peso molecular nosotros las administramos por vía subcutánea. Desventajas, ¿cuáles son? Las limitaciones es que solo se puede poner poquito volumen, ¿verdad? ¿Qué otra ventaja? Si el fármaco es irritante, va a irritar el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y aparte de eso, una ventaja muy buena es que la vía subcutánea rápidamente se absorben los medicamentos. En el caso de la insulina, ¿verdad?, se absorbe rápidamente y se libera en una forma lenta. Esa es una ventaja. En el caso de los dispositivos, como por ejemplo los anticonceptivos orales, los Norplan, que eso los administran aquí, ¿verdad?, es un anticonceptivo que tiene una liberación súper lenta, lentísima, y sirve para las jóvenes que quieren planificar la familia y que no quieren estarse inyectando ni tomando pastillas, ¿verdad? Entonces se les pone ese dispositivo que se llama Norplan. Tenemos la vía intramuscular, tiene una F menor de 1 y en promedio es de 0.75. ¿Cuáles son, verdad, el patrón de absorción que tiene la vía intramuscular? Una solución en fase acuosa debe ser administrada entre menos aceitosa sea una solución, más rápido se va a absorber. Esta tiene, digamos que es adecuada para volúmenes moderadamente en vehículos aceitosos y algunos pueden tener sustancias irritantes. ¿Y qué son las limitaciones? Evitar durante la terapia anticoagulante. Por ejemplo, si un paciente está anticoagulado y se le administra una inyección en intramuscular, corre el riesgo de formarse un hematoma grande. Entonces, los volúmenes también no son muy grandes, lo más que se puede administrar por vía intramuscular son 5 ml. Entonces tiene ventajas y desventajas. Y luego tenemos la oral, ¿verdad?